Tus miedos, más que protegerte de las caídas que puedas tener, limitan los triunfos que puedas lograr. Una de las características de la carnalidad humana es precisamente el miedo. Es interesante cómo es que Jesús en varias ocasiones les decía a sus discípulos que no tuvieran miedo. Por ejemplo, cuando yendo por el mar hacia ellos que estaban en la barca, estos creyeron era un fantasma. O como cuando, poco antes de su muerte y resurrección, le dice a los suyos que les deja su paz y que no se turben ni tengan miedo. Eso del miedo relativo a nuestra actual carnalidad es normal, es natural. La escritura no condena a quien tiene miedo, pero sí exhorta a que, a pesar del miedo, uno actúe conforme el llamamiento al que se ha respondido. Por ejemplo, de manera inspirada, David dejó consignado como parte de sus salmos la expresión, pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Esto en referencia a la confianza en Dios. De esta forma es claro que el miedo puede ser parte de nuestra vida, no es algo de que avergonzarse o algo que la palabra condene, pero de la misma forma, como se ve en la expresión de David, a pesar de ese miedo, uno sigue confiando en Dios. De hecho, Dios mismo en su palabra, relativo a ese temor natural que muchas veces podemos sentir, nos hace ver la perspectiva correcta cuando señala, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Respecto del llamamiento al que se ha respondido, Jesús, dirigiéndose a su iglesia naciente, dijo en su momento, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. De igual forma, sobre este llamamiento, Pablo escribe en su momento a los de Roma señalando, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y en su segunda carta a Timoteo, Pablo extiende este razonamiento cuando señala clara y contundentemente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El miedo no es otra cosa más que ver y enfocarse en la nada que somos, pero el actuar en conformidad con la voluntad de Dios a pesar de ese miedo se fundamenta no en nosotros, sino en el poder, la magnificencia, la gloria y grandeza de aquel que nos ha llamado a salvación, a ser parte de su familia. De esta forma queda claro que si bien el miedo es parte natural de nuestra actual carnalidad, este no debe paralizarnos para hacer la voluntad de Dios. Después de todo, cuando hablamos de avanzar en el camino en pos de las promesas que se nos han sido dadas, tus miedos, más que protegerte de las caídas que puedas tener, limitan los triunfos que puedas lograr.